para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Números 23, versículo 23 y el capítulo 23, perdón, y el versículo 19. Dice de la siguiente manera: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Una vez más lo vamos a leer. Dios no es hombre, diga, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta bendición de este viernes. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a todos aquellos que van a conectarse a través de Facebook. Sé tú con ellos, oh Dios, aleluya. Señor, que la palabra nos dirija, que la palabra pues haga siempre algo en nuestro corazón, Señor Jesús, que nos exhorte, que nos edifique. Ponemos todo en tus manos, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Señor, gracias por tu palabra, que todavía, Señor, podemos gozar, disfrutar, Señor, esa palabra, ese alimento para nuestro espíritu. Señor, bendice a cada uno por nombre, Señor. Señor, que tu palabra es la que endereza el camino, el que endereza la ruta, oh Dios, aleluya, para que nosotros estemos firmes en la fe y confiemos en tu promesa y no desmayemos, Señor, porque tu palabra nos da la fuerza que necesitamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar su asiento, amados hermanos, en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Job dijo en una ocasión: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Y quiero que entendamos algo, y es que sabemos que estamos iniciando el año, todos sabemos eso. Sabemos que Dios tiene promesas para con sus hijos. ¿Cuántos creen las promesas de Dios? Y algo que yo meditaba esta tarde, amados hermanos, es que hay que estar preparados para ver la bondad de Dios. Amén. Si queremos ver la bondad de Dios, hay que estar preparados. Si queremos ver la manifestación de Dios, hay que estar preparados. ¿Alguien dice amén? Porque yo sé que usted ha estado orando. Todo el año, quizás 2025, se mantuvo orando, pidiéndole a Dios. Y quizás no vio la bendición, pero le tengo noticias. Puede ser que este año sea el año de la cosecha. ¿Alguien dice amén? El año de ver resultados de las oraciones que nosotros no vimos en el 2025. ¿Cuánto le creen a Dios en esta hora? Quizás usted lloró demasiado, sembró lágrimas. Amén. Pero todo aquel que siembra con lágrimas, dice la Biblia, con regocijo va a cosechar. Amén. Así que tenemos que estar gozosos, contentos, que hay respuesta en la oración. Y algo que yo meditaba es que el Señor dice en su palabra que Él no es hombre. Dice la Biblia que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mire cómo el Creador se compara con la creación. Él dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por qué? Porque le digo algo, el ser humano miente. Amén. Y aunque no diga amén, así es. ¿Cuántos alguna vez han mentido? Nos equivocamos, mentimos, fallamos. Es normal porque somos humanos. Y el Señor lo esclarece bien, lo hace bien claro. Y dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Entonces, ¿por qué a veces el hombre miente? ¿O por qué mentimos a veces? Por miedo, ¿verdad? Por alguna emoción. O mentimos a veces porque hay inseguridad. O mentimos a veces porque hay un conflicto. O mentimos a veces porque hay una presión, amén. Hay gente que por presión dice, no le vayas a decir a su trano porque no nos van a botar del trabajo, ¿verdad? No le vayas a decir por favor al jefe porque si ve entonces nos metemos a problemas. Entonces, y ahí hay un problema, diga, hay un problema. Porque se miente a veces por miedo. Ahora, le pregunto, ¿Dios tiene miedo? No. ¿Cuántos creen que Dios tiene miedo? No, no tiene miedo. ¿Quién le podrá meter miedo a Dios? Nadie. Y a veces mentimos nosotros por debilidad, ¿verdad que sí? Porque estamos débiles a su nombre. Ahora le pregunto algo, ¿Dios es débil? No. ¿Le podemos meter debilidad a Dios? No, Él es siempre fuerte y Él es un Dios que en Él dice la Biblia que no hay sombra de variación. Ahora, quiero que entendamos algo, que Dios dice en su palabra que Él no va a mentir. Quiere decir que lo que Dios un día dijo a través de la boca de un profeta, de un hombre de Dios, en cualquier momento se va a cumplir. Ahí dice amén. Si Él lo dijo, así va a ser. Bien conmigo, si fue Dios quien lo dijo, Él lo va a hacer. Denle un aplauso por favor al Señor si le cree en esta hora que el Dios que promete, Él cumple, porque Él no es hombre. Y es posible que este año, si le creemos a Dios, puede ser el año del cumplimiento. ¿Sabías eso? ¿Le creen a Dios? Diga, este año puede ser el año del cumplimiento, amén.
Lo que no vimos en el 2025, en el 2026 lo podemos ver. ¿Cuántos lo creen conmigo? Diga, yo lo veré, yo lo creeré y yo lo disfrutaré. ¿Cuántos van a disfrutar la bendición de Dios? Primero se cree, después los apoderamos de la bendición y luego disfrutamos de la bendición. Amén. Y todo lo que Dios hace es para su gloria. No es para quedar bien con nosotros, no. Él está sentado en su trono ahí tranquilo, ¿verdad? Pero Él quiere bendecirnos, pero quiere que nuestra fe se active. Porque Dios ha soltado palabras y ahora usted necesita materializar esa palabra. Amén. Hacerla vista por sus ojos prácticamente. Ahora, cuando el Señor dice que te da una palabra, o más bien nos bendice con una palabra, ¿qué sucede? Vemos lo contrario de la palabra, ¿verdad que sí? Vemos lo que a veces no queremos y uno dice, ¿cómo es posible que Dios dice que me va a bendecir y me ha venido lo peor de mi vida? A su nombre. ¿Sabe que esa es señal de que Dios lo está haciendo? Porque no todo lo que te dan a veces va a ser ya al instante, sino que antes de que se manifieste la bendición, primero tiene que pasar por un proceso. Amén. Dios te da la palabra y luego viene el proceso. Dios te da la palabra y luego vivimos lo contrario de la palabra de Dios. Alguien dice amén esta hora. No quiere decir que el proceso o lo que estás viviendo invalida lo que Dios te dijo. No, eso sigue vigente. A su nombre. Es más, eso está asegurando la promesa de Dios en nuestra vida. Lo que Dios dijo está aquí todavía. Ahora diga conmigo, pero no me voy a rendir. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que en medio del proceso, Él no depende de lo que tenemos o no tenemos. El Dios de los cielos para hacer, escuche bien, el milagro no depende de los recursos. No depende del diploma que tengas, del título, de la posición. Diga conmigo, a lo que Dios le agrada que tengamos fe para recibir lo que un día Él dijo a su nombre. Ahora, porque si Él comprometió su palabra, ahí lo leyó usted claramente, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Alguien dice amén en esta hora. Entonces, si Él dice que no va a mentir, es porque en Él no hay mentira. ¿Cuántos creen que en Él no hay mentira? Diga, mi Dios no es mentiroso. A su nombre. Quizás las personas te han mentido, quizás los compañeros, quizás los vecinos te han mentido, pero nuestro Dios, diga conmigo, Él no miente. Si Él dice en una palabra que nos va a dar los cielos abiertos, lo va a abrir. Le dice amén. Y Él, nadie lo puede detener. Si Dios suelta una palabra, agarremos de la palabra. Y escuche bien, y se levante la brujería, la hechicería, los demonios, el mismo infierno, pero lo que Dios dice, nadie lo puede detener. Le dice amén. Así se levante quien se levante, su nombre, dáselo con fuerza, que es para Dios. Así se levante quien se levante. Si está bajo la voluntad de Dios, ¿sabe algo? Hasta la misma naturaleza tiene que obedecer a la voz de Dios. Hasta el mismo gobierno tiene que obedecer a la voz de Dios. Alguien dice amén. ¿A cuántos quizás les han dado, vamos a poner así, los papeles en este país? Y ha sido tan complicado que te dicen, ¿cómo? No hay por dónde. Pero cuando Dios te da una palabra, tiene que obedecer todo el mundo. Le dice amén. Hasta el mismo gobierno. A su nombre. Entonces, ¿por qué? Porque la promesa de Dios, diga conmigo, la promesa no tiene límites. La palabra de Dios no tiene límites. Ahora, ¿por qué Dios no es mentiroso? Porque Dios no va tras un interés. Y los hombres siempre que mienten porque llevan un interés, ¿verdad que sí? Amén. Muchos mienten por interés. Por ejemplo, los políticos. ¿Alguien sabe de los políticos? ¿Por qué? ¿Por qué mienten? Porque ellos prometen y no cumplen. Cuando yo llegue a la presidencia, dicen, te voy a poner las calles bien bonitas y las calles ahí que se te desarma el carro, ¿verdad? Entonces, cuando llegue a la presidencia, yo voy a tener esas luces bien bonitas y las lámparas están cayendo. Promesas, pero no cumplen. Y nuestro Dios no va tras un interés, a su nombre. Pero los políticos sí, porque lo que quieren es una posición. Cuando llegan a la posición, se olvidan de los que le dieron el voto, de los que estuvieron ahí presentes. Pero nuestro Dios no va por ningún interés. ¿Sabe por qué? Porque Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño del mundo. Él es el dueño de los cielos y de la tierra. Dice su palabra. Que hay que confiar en Él. El que deposita la confianza en Dios nunca será avergonzado. Su nombre. ¿Cuántos confían en Dios? Digan, yo no voy a ser avergonzado. Dígale al que está a su lado, tú no vas a ser avergonzado. Tu familia no va a ser avergonzada.
Porque el dueño de la tierra, del cielo y del oro y de la plata está con nosotros, a su nombre. ¿Y cuántos confían en Dios en este lugar? Diga, yo confío en Dios, mi confianza está en Dios, a su nombre. Diga, mi confianza, mi plena confianza está en el Dios que hizo los cielos y la tierra. No es cualquier Dios, no es cualquier Diosito que usted le adora y le canta. Es al Dios eterno, al Dios poderoso, al Dios que si prometió que va a cumplir, no como los políticos que prometen y prometen, pero no cumplen. ¿Está aquí todavía? Diga conmigo, mi Dios no es político, es un Dios soberano. Hay que confiar en Él. Hay que confiar en Él. Levante la mano y diga, voy a ver el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Diga, voy a ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Es más, levante la mano al cielo y diga, este año yo voy a ver el cumplimiento de lo que Dios ha dicho, a su nombre. Diga, este año la iglesia tiene que ver el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Amén. Este año aquí en esta iglesia tienen que desatarse bodas. Tienen que desatarse tantas cosas aquí. ¿Alguien dice amén? Mujeres embarazadas. A su nombre. ¿Le cree a Dios o no le cree? Aquí se tiene que desatar algo poderoso. ¿Cuántos tienen fe? Dios solo necesita 2 o 3 locos que le crean y confíen en su promesa para Él desatar lo que viene del cielo, para Él abrir camino. Diga, este año va a ser un año de puertas abiertas, de caminos abiertos. ¿Cuántos le creen a Dios? Es más, voy más allá. Este año va a ser un año de green card aquí en este lugar. A su nombre. ¿Cuántos le creen a Dios? Levante la mano y diga, yo voy a recibir la green card, yo voy a recibir lo que Dios tiene. Pastor, pero estamos viendo lo contrario. Es que Dios manifiesta su poder en medio de cualquier oposición. A su nombre. Si a mí a mi esposa, o a mi esposa y a mí, como si hay el burro delante, ¿sí? Y yo no sé, yo y los demás. No, mi esposa y yo, diga mi esposa y yo. ¿Qué pasa? Nos han dado profecías y a veces vemos lo contrario, pero cuando estamos viendo lo contrario es cuando vemos la bendición de Dios. ¿Alguien dice amén? Porque así es la voluntad de Dios. Se te va a cumplir en medio de donde la gente no cree que se te puede abrir la bendición. Ahora, pero lo que Dios quiere es que tengamos la capacidad de poder recibir lo que Él tiene. Si no tiene capacidad, no lo va a recibir. Hace poco yo se lo predicaba, su nombre. No se va a cumplir si no puedes administrar lo que Dios tiene para tu vida. Levante la mano y diga, yo voy a saber administrar lo que Dios va a poner en mis manos. Yo tengo la capacidad, diga, de administrar lo que Dios depositará en este año, su nombre. Porque es el tiempo de Dios, es el tiempo del poderoso, es el tiempo del Kairos, del Dios eterno. Aquí dice amén. Diga, mi vida está en las manos de Dios, mi confianza está en las manos de Dios. Y miren lo que dice Isaías capítulo 55, 11. Voy rápido para avanzar. Miren lo que dice el libro del profeta Isaías capítulo 55 versículo 11. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y lo que dice la Biblia, amados hermanos. Yo me gozo con esta palabra, yo no sé si usted se goza. Miren lo que dice, amados hermanos. ¿Lo tiene? Amén. 55, 11 dice, así será mi palabra que sale de la boca, de mi boca, perdón. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Lo que qué? Lo que yo quiero, dice el Señor. Y será prosperada. ¿Qué va a ser la palabra de Dios? Será prosperada. Prosperada, diga prosperada. Dígalo fuerte, prosperada. En aquello para la que la envié. ¿Lo leyeron conmigo o no lo leyeron? ¿O no trajo su Biblia? Será prosperada, diga, será prosperada. Y no va a retornar vacía la palabra de Dios. Si Dios habló de conmigo, Dios va a cumplir. La palabra que Dios envía a través de los profetas, de los hombres de Dios, nunca retornará vacía, sin antes hacer el efecto, el resultado por el cual Dios envió esa palabra. Diga conmigo, viene cumplimiento de la palabra. Cuando Dios habla, cumple. Alguien dice amén. Si no, pregúntele a José, el soñador. ¿Cuántos han escuchado de José? A él se le dio un sueño, digo un sueño. ¿Cuál era el sueño? Que dice que miraba el sol, la luna y las estrellas que se inclinaban delante de él, su nombre. Y cuando él recibe esa palabra, amados hermanos, tuvo un conflicto, tuvo problema. Porque él salió contento diciendo el sueño y los hermanos se volvieron en contra de él. Y la familia se volvió en contra de él. ¿Alguien dice amén esta hora?
¿Por qué? Porque dijo, ¿cómo nos vamos a humillar delante de ti? ¿Cómo nos vamos a postrar delante de ti? Eso es lo que estás tratando de decir. Y sí, eso era lo que Dios trataba de decirle en el sueño, su nombre. Pero ¿sabe algo? A pesar de que tuvo problemas con la familia, tuvo problemas con los hermanos, conflicto con los padres, pero eso, escuche bien, era lo contrario al sueño, ¿verdad que sí? Pero eso que estaba viviendo José no detuvo el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Porque el cumplimiento de la palabra de Dios nadie lo puede detener. Diga, nadie puede detener el cumplimiento de la palabra que viene de parte de Dios. Se tiene que apresurar y se tiene que cumplir. ¿Sabe por qué? Porque aquel que soltó la palabra es fiel y justo para hacer cumplir su palabra a su nombre. Ahora, ¿qué pasó con José? ¿Lo tiraron a dónde? A la cisterna, al pozo, ¿verdad? Lo tiran a la cisterna pensando que este hombre, este joven iba a morir allá en la cisterna. Dijeron, ya nos deshicimos de José, tirémoslo a la cisterna. ¿Y qué pasó? La cisterna, ¿qué es lo que tiene que tener la cisterna? Agua. ¿Y cómo estaba la cisterna? Diga, vacía. ¿Por qué estaba vacía? Porque él no podía morir cuando él ya se le había dado una palabra, su nombre. Todo aquel que porta una palabra no puede morir porque tiene que ver cumplir la palabra que Dios le da, su nombre. Diga conmigo, la palabra profética que yo cargo, lo que está haciendo es que me está alargando los días de vida. No vas a cerrar tus ojos, no te vas a ir de esta tierra hasta ver el cumplimiento de la palabra, así como le pasó a José, a su nombre. Lo tiraron a la cisterna, no había agua, estaba vacía. Pensaron que este hombre iba a morir, pero él portaba una palabra. Mientras esa palabra no se cumpla, no partimos de la tierra. ¿A cuánto Dios le ha dado palabra? Aquí, levante la mano. Y si no lo ha visto, pronto va a ver esa palabra. Pero no va a morir sin antes ver la palabra que Dios le ha prometido, sin antes ver el cumplimiento de esa palabra, así como le pasó a este hombre. Porque cuando Dios promete algo, aunque vengan problemas, adversidades, momentos difíciles, diga conmigo, Dios siempre cumplirá la palabra. Y la Biblia dice que Él, escuche bien, escoge de lo más vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Alguien dice amén? Quizás usted dice, ¿cómo Dios va a cumplir la palabra? O la gente más bien dice, este no califica para que esa palabra se cumpla en él. A eso es lo que Dios busca, a lo que otros desprecian, a lo que otros miran como nada, a su nombre. ¿A cuántos quizás les han dicho, tú no calificas para esa posición? Tú no calificas para esa bendición, a su nombre. Pero ¿sabe algo? A esos son los que Dios le da prioridad. A los que el mundo descalifica para Él, calificarlos. ¿Alguien dice amén? Aquellos que son despreciados, desechados, a esos Dios los toma y hace una bendición en ellos. Hace un pacto con ellos. ¿Por qué? Porque a esos son los que Dios está buscando. A los que la gente desprecia, a los que la gente rechaza. Porque ¿qué pasaba con José? Dijeron, ¿de qué van a hacer si no tiene futuro? Amén. Pero mire, ¿quién iba a creer que iba a ser gobernador en otro país? En otro lugar. Porque él no fue gobernador en su propia tierra. A su nombre. Él fue gobernador de Egipto, dice la Biblia. ¿Quién te puede poner a ti un ejemplo? Los que somos de otros países. ¿Quién va a creer que usted puede convertirse en presidente de esta nación? La hermana, mi gloria por esa fe, hermana. Futura presidente, ¿cuánto van a votar por hermana? Bueno, de tener varios aquí que van a votar por ti. Un aplauso al Señor. Le apuesto que su familia no le va a creer si usted le dice, me voy a convertir en el presidente de este país. ¿O le van a creer? No. Pero nada imposible, hermano. Mira José. Se fue a ser el gobernador de Egipto y nadie daba nada por él. Si tu misma gente te desprecia, mucho menos en otro lugar, tú dices, allá no me van a valorar. ¿Verdad que sí? Eso le pasaba a José. Si la misma gente, sus propios hermanos, sus propios padres, no creían en el sueño, porque ese es uno de los problemas, que a veces le contan los sueños a las personas equivocadas. ¿Alguien dice amén? A los que no confían, a los que no creen en tu llamado. Amén. Y a veces cree más otra gente de afuera en el plan divino que la propia gente de tu casa.
Por eso Jesús dijo, no hay profeta en su propia tierra. ¿Alguien dice amén? Por eso Jesús no es que no haya podido hacer milagros en su tierra, es que no lo dejaron hacer milagros. ¿Alguien dice amén? Porque lo conocieron desde pequeño, lo vieron jugando la pelota, las canicas, y decían, y este no es el hijo de José el carpintero. ¿Qué puede salir algo de ahí, de esa familia? ¿Alguien dice amén? Y no es este donde mandamos a hacer la mesa para comer la silla, a su nombre. La misma gente de la ciudad de Jesús no lo dejaron hacer milagros. ¿Por qué? Porque lo vieron crecer. Por eso dijo, no hay profeta ni en su propia tierra. A su nombre. Entonces, la gente de afuera te va a valorar más que la gente de adentro. ¿Alguien dice amén? La gente de afuera está esperando una palabra que tú le des que la propia gente de adentro. La propia casa. No va a recibir lo que tú le das. Pero la gente de afuera está con ansia. Y eso le pasó a José. Se convirtió en gobernador en un país extranjero, en Egipto. Escuche bien, cuando no era líder en su propia casa. ¿Por qué? Porque lo despreciaron, lo descalificaron. Pero los que la gente descalifica, Dios los toma y los califica. ¿Le dice amén? Diga, cuando la gente me descalifique, Dios me tomará y me va a calificar para ponerme en la posición que Él quiere ponerme, a su nombre. Porque ese fue el problema que tuvo este hombre, el sueño que tuvo, contarlo lo metió a un problema. Amén. Pero a pesar de que ese sueño lo metió a un gran lío, lo metió a un gran problema, el mismo Dios que le dio el sueño y el mismo Dios que lo metió a ese problema fue el mismo Dios que lo sacó del problema y lo hizo ver la bendición que Dios tenía para él, a su nombre. Mire qué interesante que el mismo Dios que lo mete al problema es el mismo Dios, porque la gente no entendió el sueño que tenía José. Y la gente no te entiende cuando tú le prediques de Cristo, ¿verdad que no? Si tú le cuentas un milagro, no te lo creen. Si tú le dices, me convertí a Cristo, dicen, no, tú eres siempre el mismo, tú no has cambiado. A su nombre. No valoran el cambio que Dios está haciendo en tu vida, porque ellos se preguntan, ¿cómo será posible que este hermano haya cambiado? ¿Cómo será posible que esta hermana sea diferente? A su nombre. ¿Cómo será posible que ahora ya hay una transformación en esta persona? Esta gente no entendía el sueño. Y muchas veces en Dios no podemos dar tantas explicaciones. Porque no sabemos cómo Dios lo hace. Si yo le pregunto a ustedes, amados hermanos, ¿cuántos han recibido un milagro aquí? Levanten la mano. Mire cuántas manos, casi la mayoría. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cómo Dios hizo el milagro? Quizá usted no tiene explicación. Quizá usted dice, yo no sé cómo Dios hizo el milagro, pero lo hizo. ¿Me dice amén? Lo mismo a mí, si aquí me pregunta, ¿cómo Dios hizo un milagro en tu vida? Yo no sé, ni le voy a preguntar, ni me interesa cómo Él lo hizo. Lo que me interesa es el resultado que hubo un milagro en mi vida. ¿Me dice amén? El resultado que Dios obró, y así es el Dios que tenemos, a su nombre. Un aplauso fuerte a ese Dios todopoderoso. Así pasó con el pueblo que estaba en la vida de José. El pueblo estaba, los hermanos estaban ahí que no entendían. Los padres dicen que no entendieron. Digan, no entendieron. Díganlo fuerte, no entendieron. ¿Por qué? Porque para ellos este hombre no calificaba para nada. Era muy joven. Lo mismo les pasó a David. Estos lo despreciaron. Tírenlo allá en el monte con las cabras, no con las cabras, que era con las ovejas. Allá. Pero de esos son los que Dios tiene misericordia. ¿Alguien dice amén? De esos son los que Dios llama. A los que la gente descalifica, Dios los califica. ¿Alguien dice amén en esta hora? Entonces cuando la gente se pregunte, ¿cómo puede pasar que en esta vida pueda haber un cambio? Yo no sé, solamente Dios lo sabe. Y a Dios no hay que cuestionarlo. Porque te vas a enredar todo cuestionando cómo es que Dios lo hizo. Preguntándole cómo, no. Cuando vaya al cielo, pregúntale cómo fue que lo hizo. Alguien dice amén. Pero la gente aquí preguntando, ¿y cómo será esto? No vas a entender nunca la matemática de Dios. Es diferente la matemática del cielo a la matemática de la tierra. Alguien dice amén. Porque 0 más 0 es igual a 0. Pero Dios de 0 puede hacer muchas cosas. Alguien dice amén. Para Dios no hay 0, diga. Para Dios no hay nada imposible. Dios lo puede hacer con aquellos que creen en el poder de Cristo, su nombre. Pero hay gente que se pone a calcular y esa gente no llega a ningún lugar. Por eso no pueden accionar porque están calculando a ver cómo lo pueden hacer. Pierden el tiempo, a su nombre. Diga conmigo, no hay que andarle buscando tanto, hay que creerle a Dios.
Él quiere que le creamos. Si Dios te da una palabra y tú la miras demasiado difícil que se pueda cumplir, no le preguntes a Dios cómo lo va a hacer. Él ya sabe cómo lo va a hacer. El trabajo suyo y el mío es creerle a Dios con fe, que en cualquier momento vemos la gloria de Dios a su nombre. A veces la gente pierde tiempo preguntando, ¿cómo es que Dios se manifiesta? ¿Cómo Dios viene? Miren, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11, miren lo que dice Jeremías, que a veces se siente como viento recio, pero Dios no está ahí. A su nombre. A veces se siente como un torbellino, pero Dios no está ahí. ¿Están aquí? Quizás usted sintió el viento recio y dice, aquí está Dios, y Dios no está ahí. Porque Él hace como Él quiere, a donde Él quiere y con la gente que Él quiere. Por eso usted es un privilegiado para recibir esta palabra, porque Él quería que usted la recibiera hoy a su nombre. Él ya sabía lo que Dios iba a venir, pero si Él sabía y tenía conocimiento a quienes quería bendecirle con esta palabra. ¿Está aquí todavía? Dice, a veces se siente como un viento recio, pero no está ahí. A veces se siente como un torbellino, pero no está allí. Porque Dios no tiene límites. Por eso se manifiesta como un viento apacible también muchas veces. Suave. ¿Alguien dice amén? Como Él quiere. Como Él, de la forma que Él quiera. De la forma que Él quiera. No sabemos cómo Él se va a manifestar. No le busquemos los métodos. No le pongamos, ¿cuánta gente le pone métodos para que Dios se mueva? Hay que darle libertad y dejar que haga como Él quiere. Si Dios quiere que corramos, pues vamos a correr. ¿Le dice amén? Si Dios quiere que nos pongamos de rodillas, pues nos vamos a poner de rodillas. Pero no siempre va a ser lo mismo. Diga, no siempre va a ser lo mismo. Porque no sabemos cómo Dios se va a manifestar en cada momento que nosotros vivimos. ¿Está aquí todavía? Diga, no sé el método. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero lo va a hacer. Diga, lo va a hacer. Diga conmigo, lo va a hacer. ¿Cuánto creen que Dios lo va a hacer? Entonces, por eso, cuando alguien recibe la sanidad, usted no sabe cómo pasó. Alguien recibe un milagro, usted no sabe cómo pasó. Diga, no sé cómo pasó. No sé cómo pasó. Y no me interesa cómo haya pasado. Lo importante es que sucedió. Amén. Lo mismo la salvación. Lo importante es que sucedió. Hubo un Cristo resucitado. ¿Alguien dice amén? Hubo un Cristo que murió en la cruz. Al tercer día resucitó y nos trajo salvación de pecado. ¿Cómo lo hizo? Solo Dios lo sabe. Alguien dice amén. Nuestro trabajo es confiar en el Dios que trae resultados. ¿Cuántos creen que Dios tiene resultados? Creerle a Dios, Dios conmigo, tiene resultados. A su nombre. Agarrarse de Dios tiene resultados. Confiar en Dios tiene resultados. A su nombre. Es por eso que diga conmigo, existe un Dios poderoso, el que tiene resultados para su pueblo. ¿Le creen a Dios en esta hora? Diga, yo tengo resultados en Dios. Yo tengo milagros en Dios, que aún no se han manifestado todavía. Aunque no califiques para la gente, para el Dios de los cielos ya calificaste. Aunque ahorita estás en cero, pero Dios puede multiplicar aunque estés en cero. Porque dice que Él le da la fuerza aún cuando no hay ninguna en nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? ¿Cuánto le creen a Dios en esta hora? Diga conmigo, no voy a limitar a Dios. No voy a limitar al Padre. Porque en cualquier momento diga, Él va a hacer el milagro.